El anillo del rey. Hubo una vez, en un país no muy lejano, un rey que reunió a los sabios de su corte y les dijo: «He mandado a mi orfebre fabricar un precioso anillo con un diamante. Quiero guardar oculto dentro del anillo un mensaje que pueda ayudarme en los momentos difíciles, un mensaje al que yo pueda acudir si llegara a vivir un momento de desesperación, y que sea un mensaje que ayude en el futuro a mis herederos y a los hijos de mis herederos. Tiene que ser corto, de tal forma que quepa debajo del diamante de mi anillo». Los sabios, que estaban escuchando el deseo del rey, eran eruditos que habían escrito grandes tratados filosóficos y científicos. Quizás por eso les costaba pensar en un mensaje corto que cupiera debajo de un diamante de un anillo. ¡Qué difícil! Buscaron en sus libros de filosofía durante horas sin encontrar nada que se ajustara a los deseos del rey. El rey tenía muy próximo a él un anciano sirviente muy querido. Este hombre, que había servido también a su padre y había cuidado de él después de morir su madre, era tratado como parte de la familia y gozaba del respeto de todos. El rey mandó llamarlo y le planteó la cuestión. Y el sirviente le dijo: «No soy un sabio, ni un erudito, ni un académico, pero conozco el mensaje». «¿Cómo lo sabes?», preguntó el rey. «Durante mi larga vida en palacio me he encontrado con muchas personas y en una oportunidad hubo aquí un gran maestro. Era un invitado de su padre y yo estuve a su servicio. Antes de marcharse, cuando ya lo acompañaba a la puerta para despedirlo y como gesto de agradecimiento, me dio este mensaje». En ese momento el anciano escribió en un diminuto papel el mensaje, lo dobló y se lo entregó al rey. «Pero no lo lea, majestad. Debe guardarlo en el anillo. Ábralo solo cuando llegue ese momento difícil o de desesperación». No había pasado mucho tiempo cuando el país fue invadido y el reino se vio amenazado. El rey tuvo que salir huyendo a caballo para salvar su vida mientras sus enemigos lo perseguían. Estaba solo y los perseguidores eran numerosos. En un momento llegó a un lugar donde el camino se acababa y frente a él había un precipicio que daba a un profundo valle. Caer por él sería fatal. No podía volver atrás, porque el enemigo le cerraba el camino. Podía escuchar las voces. Los caballos, en ese momento de desesperación, se estaban aproximando. Vio su mano y recordó que debajo del diamante estaba el mensaje. Y allí encontró el papelito que simplemente decía: «Esto también pasará». En ese momento sintió que en su mente se hacía un gran silencio, como si el tiempo se hubiera parado. Su agitado corazón comenzó a tranquilizarse, a latir despacio, acompasadamente. Sus emociones se calmaron como esas aguas que están quietas y en paz. El miedo había desaparecido. No sabe cuánto duró ese momento. De pronto volvió a la realidad, pero no se oía nada. Ya no se sentía el trotar de los caballos. Los enemigos que lo perseguían debían haberse perdido en el bosque o quizás se habían ido por otro camino. El silencio interno se veía acompañado del inmenso silencio exterior. El rey se acordó del anciano sirviente y sintió una ola de profundo agradecimiento, y también hacia ese maestro desconocido. Esas palabras simples habían resultado milagrosas. Dobló el papel y volvió a guardarlo en el anillo. Logró reunir nuevamente a su ejército y reconquistar su reinado para el bien de sus gentes. El día de la victoria hubo en la ciudad una gran celebración con música y baile, y el rey se sentía muy orgulloso de sí mismo, de su reino y de lo que habían conseguido entre todos. En ese momento, el anciano, que por supuesto estaba a su lado, le dijo: «Apreciado rey, ha llegado el momento de que lea nuevamente el mensaje del anillo». «¿Qué quieres decir?», preguntó el rey. «Ahora estoy viviendo una situación de euforia y alegría. Las personas celebran la victoria. Hemos vencido al enemigo».
Este mensaje, le dijo el anciano, no es solamente para las situaciones desesperadas, también lo es para este tipo de situaciones. No es solo para cuando se sienta derrotado, también lo es para cuando se sienta victorioso. El rey abrió el anillo y leyó el mensaje. Esto también pasará. Y nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio interior en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba. El orgullo había desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje. Lo que vivimos como malo, amenazador o desesperante es tan transitorio como lo que vivimos con triunfo, éxito y euforia. Entonces el anciano le dijo, ahora hablándole más como a un hijo que como a un rey, recuerda que todo pasa. Ningún acontecimiento ni ninguna emoción son permanentes, como el día y la noche. La vida nos va poniendo frente a situaciones diferentes, siendo muchas de ellas confrontantes. Acéptalas como parte de la experiencia que necesitas vivir, porque solo aceptando la vida tal como es, puedes fluir con ella y sentirte en paz. Y cuando hay paz y silencio en tu interior, desaparece el sufrimiento. Y entonces la vida se convierte en un lugar maravilloso.